En este diagrama yo veo la representación de un circuito en el cual hay un conductor, que es la rayita negra, y dos puntos de contacto, que son las bolitas negras, a un resistor o una resistencia que es de color rojo. Entonces, el voltaje viene marcado con el signo positivo del lado izquierdo hacia la derecha. El voltaje viene en esa dirección, atraviesa la resistencia y cuando sale vemos que va en dirección hacia el polo negativo de la fuente del voltaje. ¿Qué ocurre? Que esa bola con rayitas que está sobre el signo positivo del voltaje que está entrando a esta resistencia significa que ese es el voltaje total que está pasando por esa resistencia, que encuentra una resistencia en ohmios y que cuando termina de pasar la resistencia el voltaje es menor, lo que produce lo que debajo de la resistencia roja se ve como un círculo, como una donut. Esa es la caída del voltaje, ese es el voltaje perdido, disipado en esta resistencia. Pero ¿contra qué fue que chocó el voltaje? Y eso es lo que voy a explicar ahora. Yo lo que estoy entendiendo aquí es que el voltaje sale de la fuente de energía, recorre el conductor, atraviesa la resistencia de positivo a negativo, pero la resistencia ofrece una resistencia de positivo a negativo contra ese mismo voltaje. Pero lo que ocurre es que la resistencia no es puesta por la resistencia en sí, por ese componente resistivo que está ahí. La resistencia la pone el amperaje, que va en vía contraria al flujo del voltaje. El voltaje es una energía que va en una dimensión y el amperaje va en otra dimensión. Son dos dimensiones diferentes, por lo tanto, aunque chocan en dirección, ambas están en el mismo conductor y circuito, pero en sentido contrario. O sea, que el choque del voltaje con el amperaje creado por su fuerza motriz es lo que forma la disipación térmica calórica en la resistencia. Eso quiere decir que lo que hace que el voltaje de 100, por ejemplo, voltios, caiga a 80 voltios es porque ese 20 voltios de caída fue utilizado para que el amperaje corriera a través de la resistencia. Por esa razón, cuando en un circuito en serie usted mide el amperaje o la intensidad de la corriente en todo el circuito, es la misma, pero el voltaje es diferente, porque lo que se sacrifica en la dimensión del voltaje es su cantidad en pro de mantener la cantidad equitativa o igualitaria del amperaje en todo el circuito.